¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura Podcast. Y hoy volvemos a llegar hasta ustedes con un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de los asuntos de la fe y esta sería parte 3. Pastor Elías. Sí, saludos todos. Vamos a seguir el tema de la fe. Y así que, ¿dónde quieres empezar hoy? Donde nos quedamos la última vez, ya dijimos y enfatizamos la fe. Es lo más importante que hay en nuestra relación con Dios. Ujú. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él existe, pero también es necesario creer lo que Él dice en su palabra. Y dijimos, y necesito volver a enfatizar, que cuando alguien dice yo creo en Dios, vale la pena preguntar, ¿qué Dios? Ujú. Y si te dice que cree en Jesucristo, cree en Dios, el Dios del pueblo hebreo, el Dios de Israel, todavía cabe otra pregunta. ¿Es el Dios en que tú crees el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios de las Sagradas Escrituras? Mm. Porque si no es el Dios que se revela en la Biblia, las Sagradas Escrituras, entonces es un Dios imaginado. Yeah. Y la gente tiene un hybrid, tiene un Dios compuesto de partes que sí están en la Biblia y partes que no están en ningún lado. Ujú. Y la gente y las religiones y las denominaciones y las sectas lo que han hecho es inventarse un Dios, ponerle el nombre bíblico, decir es el Dios, el Padre, es el Señor Jesús. Pero ese Jesús no se reconoce porque no es el Jesús que revelan las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de fe, tenemos que decir fe en el Dios verdadero que se revela en las Sagradas Escrituras. Y cuando crees en el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, es importante que creas lo que dice Él, sus promesas, sus mandamientos, sus instrucciones, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. De ahí que entonces, cuando decimos que tenemos fe, estamos hablando de una fe que se basa en la revelación que de sí mismo Dios ha hecho en las Escrituras, la Biblia, y también en la revelación que Dios hace de quiénes somos nosotros, porque ese es el otro capítulo en la revelación. El Dios de la Biblia también te dice a ti para qué te creó y cuáles son los propósitos y cuáles son los lineamientos de tu vida a la luz de ese Dios. Ujú. Y ¿por qué crees que hay gente que hace eso? Que dice, bueno, es que yo creo que Dios es así o que Dios es de esta forma. ¿Y por qué crees tú que la gente crea otra versión de Dios? Por la Como misma que, razón. Por la misma razón que ha existido el paganismo y la idolatría desde los principios mismos de la humanidad. Es increíble, pero es cierto. Cuando Dios crea al hombre, comienza con Adán y Eva, pero solo ahí, en el seno del primer hogar, de la primer familia, resulta que Adán tiene el primer hijo, que es Caín, y en Caín vemos al primero de los seres humanos que no quiere al Dios que sus padres le están presentando, al Dios que se le ha revelado a sus padres. Inclusive tenemos a un Caín que discute con Dios, pero que no tiene fe como la tenía Abel para obedecer. ujú. Entonces, desde ahí comienzan los problemas con el Dios que revela las Escrituras, porque la gente no quiere hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y entonces prefiere inventarse otra rama, ya sea totalmente pagana o una combinación de verdades y mentiras que es igualmente dañina. El problema es no querer sujetarse a la voluntad perfecta de Dios. Y entonces tenemos problemas que pueden darse hasta en el hogar de una familia cristiana porque hay cosas que Dios dice que el hombre debe hacer como esposo, pero muchos no quieren hacer lo que Dios dice que hagan como esposo, ¿verdad? Amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. No maltratarla, edificarla,
proveerle, cuidarla, instruirla, guiarla. Entonces, hay hogares en donde eso no ocurre. Y viene también las esposas que son cristianas, pero que a la hora de sujetarse a sus maridos, como dice la Biblia, tampoco están de acuerdo. Es casi como decir, discúlpame Dios, ¿verdad? Creo en ti y recibo salvación en el nombre de Jesucristo, pero ahí sí no te voy a hacer caso. Entonces es una fe de conveniencias, es una fe de creer lo que Dios haga a favor mío, pero no de creer lo que Dios quiere que yo haga si no me gusta. Ujú. Entonces, cuando yo pienso en esto, se me viene a la mente pues diferentes extremos y como uno cuando empieza su caminar con Cristo busca conocer a Dios más y más, busca conocer cómo es Dios y el plan de Dios para su vida. Entonces uno estudia la Biblia. Entonces yo creo que, claro, hay los que son, los que no han nacido de nuevo, los que dicen, hey, todavía se van tan lejos y crean una versión de Dios tan lejos de la realidad que hasta a veces lo hacen como sinónimo con el universo. Y dicen, por ejemplo, yo he conocido varios que decían, pues sí, yo creo en Dios, y después los escuchas hablar después, y en vez de mencionar a Dios, mencionan el universo y que eso es la voluntad del universo, pero lo hacen como sinónimo de Dios. Y hay un extremo donde realmente, o sea, es una creación Sí, completamente imaginaria que ellos se inventaron basado en sus deseos, ¿verdad? O sí, sea, me gustaría que Dios sea de esta forma y me gustaría pensar que yo estoy en la perfecta voluntad de Dios o el universo, como lo sí. describen. Pero también hay entre la iglesia, mi pregunta va a esto, entre la iglesia vemos, quizás podemos caer en el error en donde pensamos conocer lo que Dios, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y cómo, yo sé que la respuesta es fácil, ¿verdad? Cómo guardarnos como cristianos y asegurarnos que siempre estamos en la verdad. Y pues la respuesta es la palabra, ¿verdad? La palabra La inspirada de Dios, escritura. que es lo que nos informa de Dios. Pero quizás en formas prácticas, ¿qué consejo nos darías o le darías al pueblo que va creciendo y de que tampoco creernos o caer en esa trampa de estar tan seguros um, en nuestra interpretación de Dios y cómo mantenernos siempre firmes en qué es la verdad realmente? Sí, pues todo comienza con el estudio de las escrituras. Eh, debemos entender que el estudio de la palabra de Dios no es para pastores y maestros o predicadores o líderes eclesiásticos, cualquiera que sea la denominación. La gente piensa que el estudio de la Biblia es algo que le toca a los ministros, a los que se dedican a, a A enseñar, la a predicar, enseñanza. porque la gente no desarrolla el hábito de estudiar la Biblia por razones personales. Y ese es el gran error. Desde que yo soy cristiano, en 1981, yo entendí que la Biblia era la fuente y era el fundamento de la verdad que escrituralmente sostiene una fe verdadera. Entonces, yo me dediqué a estudiar la Biblia porque pude discernir que cuando yo le preguntaba a mi pastor, en vez de decirme él, pues eso es lo que yo pienso, él decía, mire, esto es lo que dice la Biblia. Pastor Rubén, Pastor O sea, Armando. siempre lo citaba como la mayor autoridad. Claro, cuando yo venía con Excuse me. preguntas, ellos me llevaban a la Biblia para que no fuera la respuesta que me estaban dando, no estuviera basada en la opinión de ellos, sino en lo que dice la Biblia. Y entonces fue una manera de irme enseñando prácticamente sin forzarme a decir, yo veo que cada vez que yo le pregunto algo a mi pastor, él me lleva a la Biblia y me hace que yo lea lo que dice la Biblia. Entonces, 1 más 1, 2. Quiere decir que a veces, si yo lo leo en la Biblia, entonces yo puedo irme alimentando y fortaleciendo. Claro, también viene el tiempo en que yo estoy leyendo algo, no lo entiendo, estoy leyendo algo y no estoy seguro si lo estoy interpretando bien, entonces voy con mi pastor y le hago preguntas. Ujú. ¿Y qué hacía él? Me llevaba de ese verso a otro verso y a otro verso
para triangular en distintos pasajes de la Biblia la correcta interpretación. Y luego, cuando ya estudio la palabra de Dios en un instituto teológico, que fue con Asambleas de Dios, Iberoamérica del Valle, en Huntington Park, ahí ya encuentro que el estudio de la teología es en realidad el estudio ordenado de las Escrituras. Yeah. La teología bíblica y sistemática es el estudio de las cosas que Dios ha revelado y de todas sus verdades, basado en lo que dicen las Escrituras, pero de una manera ordenada. Y por último, en nuestra escuela de ministerios, cuando comenzamos el estudio, tenemos que estudiar el primer gran tema, que es Dios. Pero no se puede estudiar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo así por así, nada más por en imaginación. Hay que ir entonces a la existencia de Dios y a la necesidad de que se revele a aquellos a quienes Él quiere mostrarse, y eso se hace a través de las Escrituras. Entonces, todo es palabra de Dios. Mi consejo a todos los creyentes, hijos e hijas de Dios, es estudien la palabra y asegúrense que en su iglesia se le da a la Escritura el lugar correcto como la base fundamental de todas las doctrinas que enseñamos, porque entonces vamos a tener una fe basada en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y de todas las demás cosas en las Sagradas Escrituras. Yo quiero... Perdón. No, yo creo que está muy bueno y que es importante. Pues lo pregunto como para que los que escuchan también siempre estemos al tanto de lo que dice la palabra y que siempre nos guardemos de no caer, porque es que yo hablaba con alguien que me hacía preguntas o sea, yo siento que cuando hablo de gente de Latinoamérica y pastores y ministerios de Latinoamérica, muchas veces el idioma o el lenguaje que manejan es contra la religiosidad. Y es como que entiendo que la batalla que se están peleando en diferentes países es muy diferente a la batalla cultural, quizás la que estamos peleando ahorita. Aunque por lo que estoy viendo también ahorita ya se están enfrentando cosas que hemos estado enfrentando aquí en los Estados por mucho tiempo, porque ahora por redes sociales y todo es global, la influencia y la cultura que se exporta desde acá, incluyendo hasta iniciativas de gobierno hacia el mundo, de nuestro gobierno hacia el mundo para promover diferentes ideologías y todo. Entonces, pero cuando yo veo y hablamos, a veces hay una desconexión cuando hablamos, porque el problema nuestro, yo creo, por lo menos en nuestros círculos, no es tanto pelear contra la religiosidad, aunque me imagino que todavía sale, pero lo que yo más siento urgencia aquí en nuestro país, especialmente en nuestro estado, California, que es el estado más liberal, es guardarnos contra la liberalism, o sea, la influencia del mundo. La influencia del mundo liberal, pero no lo digo de una forma política, sino que lo estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de cristianismo progresivo, entre comillas, donde cuando vas a la raíz, siempre cuando escuchas a un pastor que dice cosas progresivas que aceptan lo que tradicionalmente en el mundo cristiano hemos rechazado, que básicamente siempre nos aferramos a la palabra, pero así lo describirían ellos, ¿verdad? Lo que tradicionalmente los cristianos rechazan, y ahora hay un movimiento pues de pastores ministros que se identifican así como pastores y ministros que aceptan agendas. Sí. Y entonces, por eso digo, o sea, como para que nuestra gente, la iglesia, y siempre nos guardemos contra las ideologías que van contra lo que enseña la palabra. Sí, ahorita seguimos teniendo ambos frentes, ambos extremos. Y la palabra de Dios se encuentra firme en una verdad absoluta, preciosa, completa, sana, correcta, bendecida. Una verdad escritural que nos lleva a tener vidas en donde experimentamos lo sobrenatural de Dios, milagros y bendiciones de todo tipo, desde sanidades hasta provisión
liberación, ayuda de lo alto, es decir, un Dios real que se manifiesta tal y como la Biblia lo describe desde el principio. Entonces, siempre estamos a través de la Escritura y por medio de una fe verdadera enfrentando a los que pretenden que el Dios de la Biblia ya no actúa o ya no se presenta ni se manifiesta como lo hacía aún en los tiempos de los apóstoles. Entonces tenemos que rechazar esa mentira. Por otro lado, también tenemos a los que siguen en la línea de los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús, que pretenden establecer una santidad basada en lo que ellos dicen y en modas, Yeah. Y ¿verdad? obras. En culturas y obras, a lo cual Pablo también se enfrentó en el Evangelio de Gálatas, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en donde él dice, ustedes comenzaron por la fe y ahora quieren terminar por las obras. Entonces, nosotros le llamamos a eso fariseísmo y religiosidad, ¿verdad? Eres santo si yo te examino de acuerdo a mi cultura Ujú. y si haces las cosas que culturalmente yo relaciono con la santidad, Yeah. That's entonces true. sos santo. Pero eso sigue llegando, sobre todo a los que hablamos español, porque a través de las redes, ¿verdad? No creo que no va a haber un día en que alguien no postee algo en las redes en donde están juzgando santidad basado en su cultura, en su So país, true. en su rincón del planeta, en la aldea donde vive, ¿no? Yeah. Entonces, ese es, And misquoting scripture, you know? por supuesto, ¿verdad? Y luego tenemos el otro extremo, que es no menos absurdo y depravado, en donde los progresistas se adueñaron de un término que no les queda, porque progreso es mejora, ¿no? Progress is getting better. Es porque si dices yo soy progresista o progresivo, querría decir que vas de mal a bien, mejorando cada día. Pero estos lo que menos son progresistas. En Yeah. lo espiritual son depravados, corruptos y sensuales, porque quieren llevar el evangelio fuera de la escritura a las ideologías, It's like a Hellenist, like the Hellenistic. sí, y a ideologías sensuales que abusan de la gracia y que niegan la instrucción de Dios en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo que es santo, a lo que es consagrado y al orden de la sociedad tal y como Dios lo estableció. Entonces la fe verdadera se mantiene sobre las Sagradas Escrituras y sobre un fundamento espiritual que nos lleva a una vida bendecida, fructífera. Y por eso es importante que las personas estudien la palabra de Yeah. Dios y que quieran tener la guianza del Espíritu Santo, porque de verdad en la Escritura y el Espíritu está la guianza que Sí. nos lleva a toda verdad. Yeah, y es lo que yo amo de, pues, de la palabra, porque yo sé que lo hablo cuando hablamos de, hey, estamos peleando contra liberalismo, pero también contra la religiosidad, pero lo hago para solo, Darle a nuestro. sí, y para entender el tema y lo que está pasando, pero lo que amo de la palabra, lo que amo de las escrituras, es que cuando uno se enfoca en simplemente vivir a través de la luz de las escrituras, enseñar a la luz de las escrituras, o sea, uno no se tiene que preocupar ni de demasiado extremo de este lado o de demasiado extremo del otro, porque se vuelve lente de cómo uno mira al mundo, de cómo uno vive su vida y el estándar de lo que, de la persona que uno quiere llegar a ser. Y todo lo demás es simplemente pues, el fruto de haber estudiado y vivir siempre a la luz de la palabra. O sea, me encanta que hay esa seguridad en que no me voy a preocupar ni de esto ni del otro, sino que más bien me voy a simplemente enfocar en caminar con Dios a la luz de la palabra. Sí, parte del problema es el ego de los líderes religiosos que quieren ser admirados por cuanto saben. Y entonces se pasan la vida leyendo otros libros y no la Biblia. Fíjate, en nuestra denominación hay una cultura de leer libros religiosos, ¿ok? Y no digo que no sea correcto, pero
Algunos se ufanan de que se leen hasta 2 libros por semana, ¿verdad? Si no es que por lo menos 1 por semana, serían 4 libros al mes, ¿verdad? Serían 50 y tantos libros al año. Ahora, dime tú, cuando estás leyendo ese caudal de autores, ¿hay sabiduría en eso? Sí, hay, pero cuidado, porque estás leyendo lo que opina una persona que dice que lo recibió de Dios, que Dios le habló, o está hablando de la experiencia de su vida, o, en el mejor de los casos, lo que dice que entiende en las Escrituras. Ese es el mejor de los casos. Cuando alguien está escribiendo lo que ha descubierto en las Escrituras. Y yo sigo diciendo que es mejor ir directamente a las Escrituras Ujú. que ir a ver qué dice aquel otro que leyó en las Escrituras. Yeah. Tiene sentido, ¿no? Porque si tú tienes al Espíritu de Dios y sabes leer, yo también tengo el Espíritu de Dios y también sé leer y también tengo Biblia. Ujú. Entonces, mucho cuidado con estarte sobresaturando la mente de las opiniones, que eso es lo que son los libros, aún los libros cristianos. Yo tengo en mi librera, tengo, tú viste mi oficina en estos días, está llena de libros que yo tengo, y todos esos libros que miras en mi oficina son seleccionados, aprobados, porque tengo cajas y cajas y cajas en la bodega de libros que no tengo a la mano, porque los leí, los hojeé y dije, no voy a perder mi tiempo terminando de leer lo que este autor está diciendo, ya sea porque no es relevante o porque contradice lo que dice la palabra de Dios en algún momento. Ujú. Y tú me has oído hablar de tal autor que está diciendo esto y te no, le está metiendo más su pensamiento humano que lo que dice la Biblia. Entonces, Yeah, yeah, I agree. I agree. Y yo creo que quizás, o sea, sí creo que hay valor en varias libros, dependiendo en lo que es el motivo de ese libro y el motivo del que lo está leyendo. No sé quién lo dijo una vez, pero uno dice, alguien dijo una vez, vivo en la palabra y todo y cuando leo otro libro solo estoy visitando. O sea, es como que sí, yo estoy de visita, pero la palabra es el libro donde yo vivo. Y cuando a veces es al revés, estamos viviendo en otros libros, que a mí también me tengo que cuidar a veces de hacer eso porque me pico a veces con otros libros y sí, empiezo a leerlos, pero de nunca que eso se vuelva ahora lo que yo más estudio versus la palabra. sí. Porque yo creo que, si no estoy mal, hasta en la cultura judía ha pasado con el Talmud, right? Hasta el punto donde le asignan casi como que autoridad divina al Talmud Las interpretaciones. por los maestros rabinos que han Sí. interpretado el Y Cristo fue lo que les Antiguo criticó. Testamento. Jesucristo dijo, ustedes enseñan como verdades, ustedes enseñan y enfatizan mandamientos de hombre. Y los libros, las compilaciones de las interpretaciones que los rabinos hacen de las escrituras son gigantescos. Te Yeah. pasas toda la vida leyendo lo que alguien dice Sí, que dice. Ujú. Y a veces son especulaciones y libros que analizan las especulaciones, especulando. Y a veces estás leyendo ya tercera generación. Es una especulación de la especulación de la especulación que hizo alguien que dice que leyó la Biblia. Sí, por ejemplo, yo escuché una vez un judío que decía que cuando llega Jesús, una de las razones, y él es judío todavía, o sea, no es mesiánico, y cuando él tuvo un debate con un cristiano apologist, Sí, de apología, y él le dice, pues sí, mira, él decía, nosotros no podíamos asignarle divinidad a Jesús o no nunca lo vimos como Mesías porque para nosotros la figura mesiánica nunca, cuando lo estudiábamos y se hablaba entre rabinos y escolares, o sea, que nunca estábamos esperando un Mesías así como tipo Jesús. Era muy diferente lo que ellos esperaban. Y eso como que me lleva, este pensamiento me lleva a pensar en eso. O sea, tanto es a veces el peso de las interpretaciones de otros que hasta pues
perder lo que Dios, si hubieras estudiado más a profundo la palabra tú mismo. O sea, cuando, por ejemplo, and I know we're kind of going off topic here, pero yo he visto tantos videos donde hay gente que sale en las calles en Israel o diferentes partes del mundo y le dan entrevistas a judíos que parecen Hasidic Jews. Ujú. O sea, los que tienen Sí, sí. y les hacen preguntas y le dicen, ¿de dónde crees que es este pasaje? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Y empiezan a leer Isaías 55, where they start to describe todo lo que sufre Jesús. Y siempre dicen, no, eso es el Nuevo Testamento, no, eso es el Nuevo. Y después la sorpresa la llevan cuando dicen, no, esto es el libro de Isaías, porque ahí es donde se describe tan detalladamente lo que después viene a sufrir Jesús. Sí. Pero eso me sorprende, pero también es como un cautionary tale, ¿verdad? Para que Sí. nosotros también no nos pase lo mismo, que sepamos al Dios, conozcamos al Dios, porque si hubieran estudiado Isaías o si hubieran estudiado Daniel, no sé qué tanto acceso tenían todos, pero sí se conoce que en los templos habían, en las sinagogas habían los Sí. scrolls para Sí. y que el rabino lo enseñaba. Pero anyway, my point is que sí es un peligro y por eso la palabra es tan importante y es un regalo tan grande que a veces no nos Pero damos esto, cuenta el regalo que tenemos. pero eso que estamos hablando hoy es importantísimo porque estamos hablando de la fe, Ujú. pero tenemos que entender fe en quién, ¿verdad? Porque hay gente que tiene fe, saber en qué. No, yo soy una persona muy espiritual. He oído gente decir, yo soy muy espiritual, yo tengo fe. Y tú pudieras decir, yeah, tiene fe, ¿verdad? No. Ahora pregúntale, ¿en qué y en quién tiene fe? Y ahí es donde dices tú, uy, man, estás poniendo tu fe en los hombres, estás poniendo fe en tu religión, estás poniendo fe en tu líder, estás poniendo fe en tu denominación, estás creyendo a ciegas que lo que dice tu líder es verdad. Y tenemos el ejemplo de los mormones, tenemos el ejemplo de los testigos de Jehová, y ojalá me perdonen algunos, pero también los adventistas. O sea, una fe ciega en lo que dice su líder. Y ahí sí es otro Cristo, ¿verdad? Y entonces están creyendo un Cristo inventado o medias verdades, Es otro. pero ¿por qué? Porque rechazaron el estudio personal de lo que dicen las escrituras. Yeah. Y otro peligro también, no todas las Biblias que hoy están Thank disponibles you. son I agree correctas, 100%. correctas traducciones. Yo hablo con mi esposa Eva acerca de eso siempre porque se ha vuelto bien trendy como que usar diferentes versiones sin realmente entender si esta es una versión que contiene no solamente error, pero hasta herejías, ¿verdad? Por ejemplo, así es como lograron llevar con todo respeto, pues a todos los que se consideran testigos de Jehová, pero es otro Cristo. Es una versión de la Biblia Es una aberración. New World Translation by the Watchtower, Y right? los mormones también. Y los mormones también, pues que le agregan también el libro de Mormón. ¿Y qué tal esa nueva religión que se andan queriendo difundir en Santa Clarita desde hace unos 10 años? La Madre Dios Dios. la Madre, ya, es una... Que me encuentro a una persona en el mall de Glendale, americana, mall, y es un anglosajón, Caucasian, ojos azules, pelo rubio, de aproximadamente unos entre 30 y 35 años, como de tu edad. Y me dice, yo estoy sentado y estoy leyendo la Biblia, porque tu mamá andaba comprando no sé qué cosas y a veces yo prefiero esperarla, ¿no? Porque yo no tengo nada que comprar, pero ella tiene cosas que buscar. Entonces, te espero aquí y me quedé sentado en uno de los tantos lugares que hay donde uno se puede sentar con la Biblia en la mano y estaba leyendo y se me acerca y me dice, ¿me puedo sentar aquí? Le dije, sí. Y se sentó. Y toda esta conversación ocurrió en inglés. Y me dice, ¿ya has oído hablar de la Madre de Dios? Y le dije, sí. ¿Y qué piensas? ¿Que están mal? Sí, y agarran, y eso es lo que interesante de cómo el enemigo logra a engañar, porque no viene con una mentira así loca, así como los Scientologists, right? O una mentira así loca que hay un dios lagartija enorme en el universo. No, te dicen, estás cerca en la verdad, pero la verdad es que es un poco diferente. Y citan, por ejemplo, yo creo que me acuerdo de esa interacción, porque si no fue esa, pero otra que yo me acuerdo que tú tuviste
que llegaron a la casa cuando yo era un adolescente y llegaron a la casa cabal este movimiento y empezaron a citar, por ejemplo, el mismo pasaje donde nosotros usamos como referencia, como apoyo a la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, Génesis, cuando habla de que de nuestro hacer el hombre conforme, o sea, Y dijo Dios, in our image, let us make him, yeah, sí, let us, y entonces es plural, ¿verdad? Entonces ahí decían, y me acuerdo que la señorita te decía, sí, ¿ves que dice hagamos? Es porque no solo Dios hombre, papá, pero Dios mujer, ahí es donde te empezaba a plantar, pero que sí, pues obviamente cuando estudias todas las escrituras, te das cuenta de la revelación pues de Padre, Hijo, Espíritu Santo y que eso, que Cristo existía desde antes de la fundación, en el principio era Dios, o claro, sea, era el verbo, sí. era Cristo. Entonces, Sí, pues, o tú puedes tener toda una tarde hablando con un testigo de Jehová de los que ya se graduaron para ser indoctrinadores y te das cuenta que hay una lavada de coco, eso quiere decir, porque tú dijiste, a sí, veces me pico, dijiste, ¿verdad? sí, Y yo quería explicar que lo que quería decir es de que a veces te, te- como que te pones un poco adicto adicto a leer a leer cierta cosa. ciertas Eso cosas, quisiste ya. decir cuando dices, a veces me pico haciendo algo. Pero en este caso yo dije una lavada de coco, ¿va? Que es una expresión coloquial en nuestros países latinos que quiere decir que una lavada de cerebro, ¿no? Porque te pones a hablar y te das cuenta que han sido no solamente retorcidos en su interpretación de la Biblia, pero también les han dado una respuesta para en caso oigan Sí, una versión correcta los de la entrenan. interpretación. Es un entrenamiento, cuando te digan esto, di lo otro y no escuches el argumento. Entonces me doy cuenta a veces que estoy explicándole algo y no me está poniendo atención, Está buscando el rebuttal, o sea, sino que ya, dice, pero ya está buscando su próxima... you know what? And there's so many movements, hay tantos movimientos así, incluyendo también uno basado en la raza afroamericana, donde dicen que son los hebreos, I forgot what exactly they're sí, called, but the Black sí, Hebrew Nation or sí, something like that, y son como los hebreos sí, negros reales, y otra vez, pero es una interpretación sí. Bueno, incorrecta de varios versículos claves, ¿verdad? te voy a volver a contar para beneficio de los que no lo habían oído y estén viéndonos en este video. Te voy a contar una analogía que me ha servido muchas veces a lo largo de los años cuando estoy enseñando teología bíblica y sistemática. Yo uso un libro que se llama Fundamentos de Teología Pentecostal, porque creo que Norman Van Cleve, that's the one, sí, yeah. es el más completo. No estoy seguro si su primer nombre es Norman, pero sí sé que el apellido es Van Cleve. Van Cleve. Pero les, Wayne Grudem también es Pentecostal y hace, sí, pero ¿cuál es escrito. estoy hablando del material. Yeah. La Biblia, el libro que estudiamos es Fundamentos de Teología Pentecostal, porque es muy completo en el sentido de que todos los materiales que se usaron hasta hace 2 décadas en institutos bíblicos aún pentecostales no tenían un capítulo de israelología, eclesiología en toda su extensión y Dispensation. Espíritu Santo. Ok, entonces, pero en fundamentos de teología pentecostal se fortalecen estas ramas de la teología que fueron descuidadas aún durante la reforma. Entonces viene y les cuento la historia de mi amigo peruano. Yo era el encargado de compras en el Radisson de Wilshire Plaza y él representaba una de las empresas que nos vendían insumos. Pero nos hicimos amigos y un día él me contó que el primer empleo que él tuvo, jovencito, recién graduado, fue en un banco y que él quiso trabajar en el banco y le dijeron, lo único que hay ahorita es de cajero, atender al público en la ventanilla, lo cual tú también tuviste en algún tiempo en Bank of Era mi America. primer trabajo como adulto, ya. Sí. Entonces viene él y dice que las 2 semanas de entrenamiento lo metieron a la bodega, a donde están los volcanes de billetes, en El safe. pilas, y que le ponían en una mesa todo el dinero que tenía que contar para certificar que la cantidad que ahí decía era correcta,
y se traía su lonchecito, ¿verdad? Y se pasaba encerrado, solo para ir al baño, salí, tenía que avisar que voy a ir al baño, y de ahí de regreso a la bodega, y dice él, 2 semanas. Claro, no sé en qué año fue eso, pero dice él que todo lo que tenía que hacer es contar dinero y contar dinero y contar dinero y decir, sí, está bien esta cantidad, otro va Y después y otra vez, y desarrollo está. del... Pero él no hacía la pregunta del millón. ¿Por qué? Yo pensé que me iban a entrenar. Dice, no, eso es fácil, eso se te va a dar después. Pero lo que queremos es que aprendas a conocer el dinero verdadero, ¿Cómo se siente? porque no solamente lo ves, It's true. sino lo tocas. Y tienes que aprender a conocer el dinero verdadero, porque en el Perú, en ese tiempo, me imagino que todavía hay mucha falsificación. Ujú. Y si tú no aprendes a conocer lo verdadero, no vas a poder diferenciar lo falso. Entonces dice él que después se dio cuenta de la realidad, porque a veces el cajero está contando tan rápido como pueden y dice que de repente el tacto es el primero que te avisa. Sí, it's true. Se siente raro, el papel es distinto y ya le pones atención y descubres que que este dinero es falso. Entonces, esa analogía me sirve para aquel que estudia la palabra de Dios, va a reconocer una mentira porque o no dice así, o lo estás interpretando mal, o estás ignorando otra parte de la Biblia que pertenece al mismo tema. Entonces, tengo otra gran verdad que enseño cuando hablamos de consejos de cómo estudiar la Biblia, y es: no trates de saber más que otros, aún a costa de salirte de la Biblia. O sea, yo puedo salirme de la escritura tratando de ganarle el argumento a otro, y no hay necesidad. Hay preguntas para las cuales la Biblia no da la respuesta, y si la Biblia no da la respuesta, no las busques. Es un buen consejo, porque por buscar en tu curiosidad intelectual una respuesta para poder decir yo sí sé, ja, 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 lo que vas a hacer es inventar una mentira o una aberración. Entonces, esta es la máxima: lo que dice, dice, Ujú. y lo que no dice, no dice. Pero en lo que dice, en lo que sí revela, en lo que sí presenta instrucción, hay tanta profundidad que no te va a alcanzar la vida entera Sí, para vivir lo que dice. yeah. Entonces, Eso es como un discernimiento, ¿verdad? Porque y a mí me pasó lo mismo también, cuando era un teller, tanto uno sí, maneja el dinero que lo primero que uno siente es, este se siente extraño. sí, sí, Y eso lo pasas por la máquina y cabal dice, este no pasó. Y es como lo que pasa que ahora como mencionamos tantas diferentes, ah, grupos. diferentes grupos que creen cosas que dicen, hay una diferencia entre error y herejía, ¿verdad? O sea, una herejía cambia el fundamento del evangelio. Sí. Por ejemplo, y eso es, por ejemplo, lo que hace el movimiento de Jehovah's Witnesses, ¿verdad? Sí, Que ahora ya no es Cristo, es un ser creado también, sí, porque alteran en Juan, y ellos tuvieron que cambiar y sacar su propia traducción de la Biblia para cambiar en Juan, donde versos dice claves. versos claves que definen que no, Cristo no es algo creado, sino que Él desde el principio Sí, estaba. Entonces, después cuando uno empieza pues a estudiar las escrituras y el Espíritu Santo que nos guía toda verdad, algo inmediatamente pasa cuando escuchas algo que como que no hace, no, esto no. sí, Aunque sigues conociendo más de Dios, algo, y lo he visto en los jóvenes adultos en nuestra iglesia, que vienen conmigo a veces y me dicen, hey, mira, yo escuché esto, o alguien dijo esto, pero no sé, no tenía las respuestas, pero algo no me hacía clic. Y entonces lo platicábamos y cabal, sí, estabas bien en tu espíritu y en tu discernimiento, lograste discernir que esto no era verdad, aunque no tenías todas las respuestas, pero te llevó a buscar y ahora pues confirmado, esto es lo que dice la palabra realmente. sí. Los testigos de Jehová y otros grupos como esos fallan porque no entendieron nunca la kenosis, Mm, ¿verdad? yeah, Niegan la divinidad de Cristo porque se confunden al leer partes donde está hablando Cristo, el siervo encarnado, yeah, yes. Jesucristo hombre en los La días de su diferencia, carne. ¿verdad? Entre, Y entonces, y cuando Pablo se refiere a esa etapa
de Cristo, que siendo Dios, ¿verdad? Y estando desde el principio con Dios, se despoja a sí mismo y toma forma de hombre, se vuelve 100% hombre. Y ahora sus batallas las tiene que pelear como siervo. Y como siervo tiene que orar y pedir la voluntad del Padre. Es que para dejarnos también un modelo, ¿no? Sí, entonces eso es uno. Pero también tenemos el problema de grandes denominaciones que han rechazado el mover del Espíritu Santo. Entonces alguien dijo así, que también hay papas evangélicos, ¿no? Porque el papa es el líder infalible de los católicos, ¿verdad? Pero yo conozco muchos católicos que no creen eso y los aplaudo. Porque ese papa dice, por ejemplo, Mel Gibson. Mel Gibson es católico, pero tiene todo un capítulo en un podcast donde él habla del papa y dice, ¿puedes creer lo que este papa dice? No. Yeah. Pero el papado se estableció y en la edad del oscurantismo, el papado pretendió que la gente a pie juntos, creyera que el papa no falla, ¿verdad? Que el papa es infalible. Y de ahí tremendas herejías que les metieron a los pobres católicos. Sí, es que le ponen autoridad a la iglesia y autoridad. Sí, o sea, dicen que son dos fundamentos, la escritura y el magisterio. Yeah. Pero hicieron lo mismo que los judíos, que le dieron al magisterio de los hombres más fuerza y más autoridad que la misma Biblia. Ok, pero vamos. Sí, o por lo menos ahí junto a las escrituras, ahí es donde está la gran división entre y nosotros nos preocupamos nuestras doctrinas. Siempre de no caer en ese error y de decirle a la gente, tú no me creas a mí, créele a la Biblia, créele al Espíritu Santo, y cuando yo predico, te estoy dando los pasajes bíblicos para que tú también vayas a casa y tú estudies la palabra de Dios, para que te des cuenta, aún en el caso mío como tu pastor y maestro, que lo que te estoy enseñando es la verdad. Pero tenemos en nuestros tiempos modernos una gran rama de los evangélicos cristianos en Estados Unidos que no creen en el mover del Espíritu Santo. Han creído las herejías de gente como John MacArthur, por ejemplo, que enseña una herejía terrible, que es la de la cesación. Es decir, lo que dice la Biblia, aún hasta en el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, del mover de Dios ya cesó y se basa en un verso mal interpretado. Entonces, nuevamente, volvamos al tema de la fe, porque ya nos quedan 10 minutos nada más. Menos, creo. Menos de 10 minutos. Pero tenemos el tema de la fe, pero nuevamente, fe es creer en Dios. ¿Cuál Dios? ¿El de la Biblia? ¿El de las Escrituras? ¿O un Dios inventado por alguna secta o una religión que pretende ser cristiana? Entonces, es bueno volver a decirlo. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven, pero hablando de la revelación escritural bíblica. Y por último, una última cosa, ya que hoy nos centramos en la fe escritural, en la fe del Dios que se revela en las Escrituras, entonces tenemos que señalar las herejías y las aberraciones que se han dado, tergiversando las interpretaciones bíblicas y presentándolas. Tú puedes comprar Biblias que tienen esta apariencia, ¿verdad? Es un libro precioso, bien empastado, y dice Santa Biblia. El problema es que es una tergiversación, porque queriendo facilitar el entendimiento de la revelación bíblica, queriendo facilitar el lenguaje para que lo entienda la persona común, lo que han metido es, como decían en mi tierra, otro dicho, gato por liebre. Están dándole a la gente, como dicen en México, otro coloquialismo, atol con el dedo. Le están haciendo otro coloquialismo de chivo los tamales. ¿Por qué? Porque queriendo leer una versión más fácil, están leyendo una versión que yo llamo masticada y regurgitada. ¿Qué quiere decir? Que es una versión tan fácil de leer, pero cuando tú lees el original o una versión que se apega
palabra por palabra, concepto por concepto, en la traducción, estás viendo que nada que ver. Entonces, yo les aconsejo, mis amados, y estoy hablando a los que tienen el deseo de profundizar su conocimiento y que nadie los engañe, a que ustedes, si es en español, se mantengan en la Reina Valera de 1960, porque difícilmente hay otras versiones que hagan un trabajo excepcional en cuanto a pegarse al original griego, al original arameo, al original hebreo, y que lo traduzcan palabra por palabra, concepto por concepto por concepto, respetando la puntuación. Porque Cristo dijo que ni una jota, No ni una tilde pasará de su palabra sin que se cumpla. Entonces tengo que respetar aún los puntos, aún los acentos, aún las comas. Y estas versiones parafraseadas, sobre todo tengan cuidado con las parafraseadas, porque si tú tomas el original con el texto griego, arameo, hebreo, sí, yo estoy de acuerdo. y miras lo que está diciendo esta versión parafraseada, te vas a dar cuenta que ya ahí le metió un montón de cosas que no son. Y si yo voy a estar O restó. y si yo voy a estar enseñando desde el púlpito con una versión parafraseada, le voy a hacer un daño a mucha gente, porque ellos de ahí en adelante se van a ir de una más fácil a otra todavía más fácil, pero ya terminaste leyendo algo que no está en el original. Entonces, yo recomiendo en inglés la Standard English, yo en English. o la English Standard Version. English Standard Version. O la New King James también, pero que sigue siendo muy apegada al original. Yeah, that's a good one too. Pero English Standard Version, yo siempre recomiendo esa, Sí, porque es sí. una traducción literal, es más, se podría decir que es even more accurate than the King Sí, James. en you know? inglés la English Standard y en español la Reina Valera del 60. ¿Ok? Yeah. Y sí hay palabras arcaicas, pero todos tenemos que aprender idioma, ¿no? Todos tenemos que mejorar nuestro español. Entonces, si encuentras una palabra en la versión Reina Valera del 60 que se te hace difícil, busca el significado y lo que más se apega a lo que sería hoy en tiempos modernos un sinónimo de esa palabra y asunto solucionado, pero doctrinalmente te vas a mantener más sano. Entonces, nuevamente, leamos los versos que nos importan mucho en el tema de la fe. Voy a leer Hebreos 11, versos 1 en adelante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, wow, fe, creer en Dios, creerle a Dios, de manera que basado en lo que no se ve, porque lo estoy basando en que Dios lo dice, basado en las cosas que espero, porque le he creído a Dios en lo que Él dice. Nuevamente, es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Entonces, es basado en la Escritura, el Dios de la Biblia y lo que dice Dios en la Biblia. Ahí es donde aplico Hebreos 11, verso 1. Verso 2, porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sagradas Escrituras. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel representa una vida de fe en obediencia a la palabra, una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida de adoración, una vida de devoción al Dios que se revela en las Escrituras de una manera correcta. Y Caín representa a los que dicen, sí creo en Dios, pero no le voy a hacer caso porque yo creo distinto. Ok. Verso 5. True. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo arrebató, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera arrebatado, traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se vuelve tipo
de los creyentes que van a vivir el arrebatamiento cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia en un evento glorioso, pero antes de ser arrebatado, demostró haber vivido una vida apegado por fe al Dios de las Sagradas Escrituras. Y luego verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Basado en qué? En las Sagradas Escrituras. Y que es galardonador de los que le buscan nuevamente. Y luego entonces verso 7, que es donde nos quedamos la última vez en la lectura. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahí nos quedamos para la próxima semana, en donde continuaremos explorando la fe, porque se pone emocionante. Sí. La fe de Abraham, la fe de Jacob, Isaac. Sí, y la fe, uno de los más favoritos, la fe de Moisés. Entonces, y vamos a llegar hasta el final del capítulo, porque vamos a acelerar el paso para terminar con la ayuda de Dios y establecer que la fe también sigue creyendo en el Dios maravilloso, aun cuando no se cumpla lo que pensábamos que habíamos pedido y que porque lo habíamos demandado Dios nos iba a dar. Es una fe muy balanceada. El tiempo se nos acaba, Pastor Elías, entonces nos despedimos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Esto es Sola Escritura, es el podcast de los pastores Edwin y Elías Recinos, y esperamos que te suscribas, que le des likes a este capítulo y que lo compartas para que más personas puedan ser bendecidas a través de ello. Nos despide Pastor Elías. Sí, amén. Un gusto estar con ustedes una vez más. Aquí vamos a seguir con el tema la semana que viene, así que no se les olvide suscribirse y activen la campanita para que sean notificados cuando se suba el más recién episodio. Bendiciones.